Cuando tenía 17 años, mi familia se mudó a 2 estados de distancia sin decirme nada. Dejaron una nota que decía, te las arreglarás. 12 años después de que finalmente lo logré sin ellos, se pusieron en contacto tratando de reconectar. Cuando regresé a mi hogar completamente vacío, había una nota sobre el mostrador de la cocina. Era la cosa más cruel que he leído en mi vida. Solo decía, te las arreglarás. No sabía qué había hecho mal. Pensé que simplemente estaban cansados de pretender que me amaban, pero la verdad era que ni siquiera habían pretendido. Cuando tenía 13 años, hice un pastel de cumpleaños para mi mamá por mi cuenta, solo para que ella lo llamara grumoso. A los 15, le di clases a mi hermano durante los exámenes finales, mientras que él me llamaba sabelotodo y cerraba la puerta en mi cara. A los 16, le di mi cheque completo a mi papá para que él pudiera cubrir las cuentas, pero me gritaron cuando lo mencioné más tarde, después de que él dijo que era inútil. Siempre fui útil, pero nunca amado. Mis padres y mi hermano, mi única familia, se habían mudado a 2 estados de distancia sin decirme nada. Me enteré por el propietario una semana después. Tenía una semana para mudarme porque habían cancelado el contrato de arrendamiento antes de tiempo. Dormí en casa de un amigo durante 3 noches, antes de que se me acabaran los lugares a donde ir. Eventualmente, estuve durmiendo en la parte trasera de una unidad de almacenamiento que alquilé con el último de mis ahorros. Me colé y me duché en el YMCA. Comí mantequilla de cacahuate con una cuchara para mi desayuno, almuerzo y cena. Solicité trabajos en las computadoras de la biblioteca gratuitas y pretendí que todo estaba bien. Eventualmente, me contrataron en un diner, como mesera en el turno nocturno. La gerente era gruñona, pero justa. Me pagó en efectivo, hasta que pudiera conseguir una identificación. Me dejó dormir en la sala de descanso una vez cuando casi colapsé por el cansancio. Luché por salir adelante. Compré un teléfono prepago, guardé cada recibo, vi tutoriales gratuitos en YouTube sobre finanzas y establecimiento de metas. El primer año, apenas sobreviví, pero logré salir adelante. El punto de inflexión llegó cuando un cliente habitual del diner me ofreció un trabajo temporal, limpiando archivos de oficina. Pagaba el triple de lo que ganaba como mesera. Dije que sí. Ese trabajo me llevó a otro y a otro. Aprendí rápido, llegué temprano y hice preguntas. A los 22 años estaba trabajando como freelance a tiempo completo. A los 25 lancé un negocio de consultoría, solo yo, una mesa plegable y una laptop prestada. A los 27 tenía 5 contratistas a mi cargo, mi propia oficina y una lista de clientes que incluía a empresas con las que solía soñar. Y a los 29 era oficialmente millonaria. No millonaria influencer, no millonaria ficticia de Instagram, sino con ahorros reales, una cuenta de jubilación, sin deudas, con un departamento pagado y un seguro de salud que podía pagar. La primera vez que vi mi aplicación bancaria llegar a 7 cifras, lloré. Durante esos años difíciles, mi familia nunca se puso en contacto, ni una sola vez. Una vez vi a mi hermano aparecer en una lista de amigos sugeridos. Ahora está casado, viviendo en el estado al que desaparecieron. Miré la pantalla durante mucho tiempo, preguntándome si alguna vez le contó a su esposa sobre mí, si dijo que me fui, o si no dice nada en absoluto. A veces todavía me pregunto si hubiera sido más fácil odiarlos, pero en realidad nunca fue odio, fue desamor. Ahora voy a terapia porque quiero permanecer entera. He hecho una lista de personas que me salvaron cuando no tenían que hacerlo, como compañeros de trabajo, compañeros de clase y extraños que me mostraron cómo se ve el apoyo real. La semana pasada, una entrevista de podcast que hice sobre sobrevivir a la separación familiar se volvió viral en línea. Alcanzó 1 millón de vistas en 4 días. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de apoyo, gratitud y extraños diciéndome que articulé su dolor. Y luego un correo electrónico destacó: la línea del asunto. Todavía eres nuestra hija. Era de mi mamá, sin disculpas. Solo un párrafo sobre escuchar mi lado y cómo tal vez podríamos hablar. Luego otro mensaje, esta vez de mi hermano: te extrañamos. ¿Podemos solucionar esto? Miré la pantalla durante mucho tiempo antes de cerrar la laptop. Reflexioné y me pregunté si sanar significa mirar hacia atrás o avanzar. No respondí de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar. Mi terapeuta Melissa sugirió que tomara al menos una semana antes de tomar decisiones. Date espacio para sentir lo que surja, dijo durante nuestra sesión. No hay prisa por responder. Así lo hice. Me concentré en el trabajo. Fui al gimnasio. Cené con amigos. Cosas normales. Pero esos correos me atormentaban. Seguía abriéndolos, leyéndolos, cerrándolos de nuevo. El mensaje de mi mamá se sentía frío, casi clínico, como si estuviera contactando a un conocido distante. El de mi hermano era más corto, pero de alguna manera se sentía más genuino. No podía dejar de pensar en ellos. Después de 10 días, decidí responder a mi hermano primero. Solo algo simple. Escribí: han pasado 12 años. ¿Qué cambió? Luego hice clic en enviar antes de poder sobrepensar. Su respuesta llegó en 1 hora. Dijo que el podcast le hizo darse cuenta de lo que habían hecho. Afirmó que solo tenía 15 años cuando me dejaron, que no tuvo otra opción,
que siempre se había preguntado sobre mí, que había buscado información sobre mí en línea algunas veces a lo largo de los años, pero nunca tuvo el valor de contactarme, que verme exitoso lo hacía sentir orgulloso. No lo creí, no del todo. Si estaba tan preocupado, ¿por qué esperar hasta que fuera públicamente exitosa? Le pregunté exactamente eso. Su siguiente correo fue más largo. Admitió que el dinero había sido escaso para ellos, que el negocio de mis padres había fracasado, que su esposa estaba embarazada de su segundo hijo, que las facturas médicas se acumulaban. Sentí que mi estómago se caía. Ahí estaba. No respondí durante otra semana. Luego mi mamá envió un correo de seguimiento con fotos familiares antiguas adjuntas. Imágenes de mí de bebé. Imágenes de nosotros en la playa cuando tenía tal vez 5 o 6 años. Imágenes de Michael y yo construyendo un muñeco de nieve. Momentos felices que parecían pertenecer a la vida de otra persona. Al final del correo, ella escribió: "Cometimos errores. Queremos reparar el daño". Mostré los correos a Melissa durante nuestra próxima sesión. Ella me recordó que estaba en control, que podía establecer límites, que no les debía nada, pero también dijo que un cierre podría ayudarme a seguir adelante, ya sea que eso significara reconciliación o una despedida final. Asentí, pero por dentro me sentía conflictuada. Una parte de mí quería decirles que se fueran al infierno, otra parte quería entender por qué me dejaron, y una pequeña parte estúpida de mí todavía quería que me amaran. Decidí reunirme primero con mi hermano, solo él, sin padres. Acordamos encontrarnos en una cafetería en Chicago, a mitad de camino entre donde vivimos ambos. Volé esa mañana, hice check-in en un hotel y traté de calmar mis nervios. Casi cancelé 3 veces, pero a las 2 p.m. entré en esa cafetería y lo vi de inmediato. Lucía más viejo, más pesado, con la línea de cabello retrocediendo, pero sus ojos eran los mismos. Se levantó cuando me vio, torpe e inseguro. No lo abracé. Simplemente nos sentamos uno frente al otro con nuestros cafés, como extraños. Los primeros 20 minutos fueron dolorosos. Charlas triviales sobre el clima, sobre mi vuelo, sobre su viaje. Luego comenzó a disculparse. «Emma, lo siento mucho», dijo Michael, su voz temblorosa. Solo era un niño cuando sucedió. No sabía que planeaban dejarte atrás hasta que fue demasiado tarde. Tenía demasiado miedo para enfrentarlos. Solo escuché, observando su rostro en busca de signos de engaño. Parecía sincero, pero me habían engañado antes. Le hice la pregunta que me había atormentado durante 12 años. ¿Por qué yo? ¿Por qué fui yo la que quedó atrás? Miró su café. Siempre te vieron como la fuerte, la independiente, la que estaría bien por su cuenta. Pensaron que no te necesitaban tanto como a mí. Se convencieron de que estarías mejor sin ellos. Era la cosa más ridícula que había escuchado. Le conté sobre la unidad de almacenamiento, sobre comer mantequilla de cacahuate durante semanas, sobre ducharme en el YMCA y trabajar turnos nocturnos a los 17. Su rostro se arrugó. No sabía. Murmuró. Me dijeron que tenías un plan, que querías quedarte, que ibas a vivir con la familia de un amigo, que habías elegido separarte de nosotros. Todas mentiras. Al final de nuestra reunión, no estaba segura de qué pensar. Parecía genuinamente arrepentido. Me mostró fotos de su esposa e hija. Me habló sobre su trabajo como contador. Preguntó sobre mi negocio. No pidió directamente dinero, lo cual me sorprendió. Cuando nos despedimos, me abrazó. Yo lo dejé, pero no abracé de vuelta. Simplemente me quedé allí, con los brazos a los lados, sin sentir nada. De regreso en mi hotel, llamé a Melissa. Le conté todo. Ella destacó que aunque mi hermano parecía sentir culpa, aún se estaba retratando como una víctima en lugar de reconocer su papel en mi abandono. Tenía razón. Él tenía 15, no 5, lo suficientemente grande como para levantar un teléfono, lo suficientemente grande como para enviar un correo, lo suficientemente grande como para informarse sobre mí en algún momento en 12 años. Esa noche, mi mamá llamó. No le había dado mi número, así que Michael debe haberlo hecho. Casi no respondo. Pero la curiosidad ganó. Su voz sonaba más vieja, raspada. Lloró cuando dije hola. Comenzó a hablar sobre lo orgullosa que estaba de mí, cómo siempre había sabido que tendría éxito, lo especial que era. La dejé hablar. Luego le hice la misma pregunta que le hice a mi hermano. ¿Por qué yo? Su respuesta fue diferente. Estábamos en deuda, Emma. No podíamos permitirnos alimentar a 3 bocas. Sabíamos que eras lo suficientemente inteligente como para arreglártelas sola. Pensamos que irías a servicios sociales y te colocarían con una mejor familia. Pensamos que te estábamos haciendo un favor. Colgué. Bloqueé su número de inmediato. Lancé el teléfono a través de la habitación y grité en una almohada. A la mañana siguiente, tenía un correo de mi papá. Primer contacto en 12 años. No se disculpó. En cambio, escribió sobre lo difícil que había sido su vida, sobre las facturas médicas y los negocios fallidos, sobre cómo la esposa de Michael necesitaba cirugía, sobre cómo estaban enfrentando una desalojo. Luego, al final, preguntó si podría ayudar a la familia. Ni una sola pregunta sobre mi vida, ni un solo reconocimiento de lo que habían hecho. Reenvié el correo a Melissa con un asunto que decía: «Y ahí lo tienes». Ella me llamó inmediatamente, a pesar de ser domingo. Hablamos durante 1 hora, sobre límites, sobre el perdón versus la reconciliación, sobre la diferencia entre ayudar a alguien y habilitarlos.
sobre lo que realmente quería frente a lo que pensaba que debería querer. Para la mañana del lunes, tomé mi decisión. Le envié un correo a mi hermano. Le dije que me alegraba que nos hubiéramos encontrado, que entendía que estaba en una posición difícil cuando éramos más jóvenes, que estaba dispuesta a tener una relación con él y su familia, pero con límites claros, sin dinero, sin préstamos, sin apoyo financiero de ningún tipo, y sin relación con nuestros padres hasta que asumieran toda la responsabilidad por sus acciones. Su respuesta fue inmediata y reveladora. «Estoy realmente decepcionado, Emma», escribió. «Nuestros padres realmente necesitan ayuda. La familia debería apoyarse mutuamente. Eres egoísta con tu éxito. Todos los botones de culpa que habían instalado en mí de niño fueron presionados de una sola vez». No respondí. En cambio, programé una cita con Melissa y unas vacaciones a Bali. Necesitaba espacio para procesar todo. 3 días después, Michael llamó. Dejó un mensaje de voz disculpándose por su correo. Dijo que entendía mi posición. Dijo que todavía quería una relación según mis términos. Dijo que respetaría mis límites. Lo escuché 2 veces, tratando de decidir si era sincero o solo cambiando de táctica. Decidí darle una oportunidad más, pero con la guardia en alto. De todos modos, fui a Bali. Pasé 2 semanas en la playa, caminando por campos de arroz y meditando. Necesitaba la distancia. Cuando regresé, tenía 6 correos más de mi papá, cada uno más desesperado que el anterior. No leí más allá de las líneas de asunto. También tenía un mensaje de texto de Michael preguntando si podíamos hablar de nuevo. Acepté tener una llamada telefónica, nada más. La llamada comenzó bien. Se disculpó de nuevo por presionar. «He estado pensando mucho en lo que me dijiste», dijo. «Estoy en terapia ahora también. Creo que esa parte sonaba diferente, menos defensivo. Hablamos sobre sus hijos, sobre mi negocio, cosas normales. Luego mencionó que nuestros padres iban a visitarlo el próximo fin de semana. Preguntó si consideraría reunirme con ellos solo por 1 hora en un lugar público. Sentí que mi pecho se tensaba. «No estoy lista para eso, Michael». Presionó un poco, pero se echó atrás cuando me quedé en silencio. Después de colgar, llamé a Melissa. Tuvimos una sesión de emergencia esa noche. Me ayudó a darme cuenta de que tenía miedo de verlos. No porque los odiara, sino porque todavía ansiaba su aprobación. Todavía quería que me amaran. Todavía quería ser suficiente. Era patético, pero era cierto. Lloré durante 1 hora en su oficina. Al día siguiente, Michael me envió otro mensaje. Dijo que nuestra mamá había llorado toda la noche después de que le dijo que no la conocería. Dijo que nuestro papá estaba hablando de conducir hasta mi ciudad de todos modos. Sentí pánico. Bloqueé inmediatamente el número de Michael. Luego llamé a mi asistente y le dije que estaría trabajando desde casa esa semana. Pedí abarrotes para entrega. Básicamente me escondí en mi departamento como un niño asustado. El miércoles, el portero llamó. Dijo que había una pareja preguntando por mí. No quería dar sus nombres. Lo supe de inmediato. Le dije que no quería recibir visitas. 5 minutos después, sonó mi teléfono de un número desconocido. Dejé que se fuera al buzón. Era mi papá. «Emma, manejamos 8 horas para verte», dijo su voz enojada. «Estás siendo infantil. Merecemos una oportunidad para explicar». Borré el mensaje y apagué mi teléfono. La mañana del jueves, me desperté con alguien golpeando la puerta. Me quedé congelada en la cama, el corazón acelerado. Revisé por la mirilla. Eran ellos, mis padres, de pie en mi pasillo, como si tuvieran derecho a estar allí. «Emma, por favor». La voz de mi mamá atravesó la puerta. «Solo queremos hablar contigo. Sabemos que estás ahí», agregó mi papá. «Te amamos». «Lo sentimos». No abrí la puerta. Me senté en el suelo con la espalda contra la pared, temblando. Eventualmente, se fueron. Llamé inmediatamente a la seguridad del edificio. Les dije que no dejaran ingresar a esas personas de nuevo. El guardia sonó preocupado. Preguntó si necesitaba a la policía. Dije que no, solo que no los dejaran pasar. Luego llamé a Melissa. Ella llegó durante su almuerzo. Me trajo un sándwich y se sentó conmigo mientras lloraba. Me dijo que tenía todo el derecho a establecer límites, que no les debía una reunión, que lo que estaban haciendo era acoso, no reconciliación. Después de que se fue, recibí un correo de Michael. Estaba furioso. Dijo que había humillado a nuestros padres. Dijo que se estaban quedando en un motel barato que no podían pagar porque estaban tan desesperados por verme. Dijo que su esposa necesitaba cirugía el mes siguiente y que tenían la esperanza de que pudiera ayudar. Dijo que era cruel de mi parte. No respondí. La mañana del viernes decidí que necesitaba salir de la ciudad por un tiempo. Reservé un vuelo para visitar a mi amiga Rachel en Portland. Ella había sido una de las personas que me ayudó cuando estaba sin hogar. Me dejó quedarme en su sofá durante una semana cuando no tenía a dónde ir. Confiaba en ella por completo. Estaba empacando ropa en una maleta cuando sonó mi teléfono. Otro número desconocido. Lo ignoré. 10 minutos después, el portero llamó. Dijo que había una mujer abajo con lo que parecía un problema médico. Dijo que estaba pidiendo por mí por mi nombre. Afirmó que era mi madre. Me sentí enferma. Le dije que llamara a una ambulancia si necesitaba ayuda, pero que yo no iba a bajar. Sonó incómodo, pero aceptó. Terminé de empacar y bajé 1 hora después. Revisé el vestíbulo antes de entrar, sin señales de ellos.
Me sentí aliviada, pero también extrañamente culpable. El portero me lanzó una mirada extraña al pasar. Me dijo que la ambulancia había llegado, que la mujer había tenido dolores en el pecho, que la habían llevado al hospital Memorial. Asentí y salí rápido hacia mi Uber esperando. En el aeropuerto, recibí otra llamada de Michael. Casi no respondí, pero algo me hizo contestar. Mamá tuvo un ataque al corazón. Estaba llorando. Está en cirugía. Es tu culpa por estresarla. Colgué. Llamé a Melissa en su lugar. Ella respondió de inmediato. Le conté lo que había pasado. Pregunté si era una persona terrible. Emma, escúchame, dijo firmemente. No eres responsable de la salud de tu madre. Esto se siente como otra táctica de manipulación. Sube a tu avión y cuídate. Lo hice. Pasé el fin de semana con Rachel. Le conté todo. Ella recordó cuando mi familia me abandonó. Recordó cuán quebrantada había estado. Estaba furiosa en mi nombre. No merecen ni un minuto de tu tiempo, dijo, sirviéndome otro vaso de vino. No después de lo que te hicieron. Se sentía bien tener a alguien tan firmemente de mi lado. El domingo por la noche recibí un correo de mi papá. Mi mamá estaba estable. Le pusieron un stent. La darían de alta el martes. El correo terminaba con: está preguntando por ti. ¿No crees que ya nos has castigado suficiente? Se lo mostré a Rachel. Ella se revolvió los ojos tan fuerte que pensé que se podrían quedar atrapados. Me dijo que esto era un clásico chantaje emocional. Sabía que tenía razón, pero una parte de mí aún se sentía responsable. Regresé el lunes. Encontré flores fuera de la puerta de mi departamento. La tarjeta decía: por favor, llámanos. Nos estamos quedando en el Holiday Inn hasta el miércoles. Sin disculpas. Sin reconocimiento de límites. Solo otra demanda. Tiré las flores en el basurero. El martes por la mañana recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era una foto de mi mamá en una cama de hospital, luciendo pálida y pequeña. El mensaje decía: podría no quedarle mucho tiempo. ¿De verdad quieres vivir con este arrepentimiento? Bloqueé el número. Llamé a Melissa. Ella sugirió que tomara un descanso de las redes sociales. Cambiara de número. Tal vez incluso me quedara con un amigo por un tiempo. Estuve de acuerdo. Llamé a mi asistente y le dije que estaría trabajando de forma remota durante 2 semanas. Empaqué otra bolsa. Antes de que pudiera irme, el portero llamó de nuevo. Dijo que había una mujer joven abajo pidiendo por mí. Dijo que tenía un niño pequeño con ella. Dijo que afirmaba ser mi cuñada. Me sentí acorralada. Estas personas no se detendrían. Le dije al portero que la enviara. Decidí enfrentar esto de una vez por todas. La mujer que llamó a mi puerta lucía agotada. Tenía ojeras. Estaba sosteniendo a un niño dormido contra su hombro. Soy Jenny, dijo en voz baja, la esposa de Michael. Vine sola porque quería hablar contigo sin drama familiar. La dejé entrar de mala gana. Le ofrecí agua. Ella aceptó con gratitud. Jenny puso a su hija dormida en mi sofá, arropándola con una manta. Luego se sentó en mi mesa de cocina y comenzó a hablar. Solo supe de ti hace 3 años, admitió. Michael me dijo que te habías escapado a los 17. Habías cortado el contacto con la familia. Siempre pensé que era extraño, pero nunca lo cuestioné. Escuchar tu podcast fue una sorpresa. Lo confronté y finalmente admitió la verdad. Solo escuché. No estaba segura de qué creer más. Jenny parecía sincera. Estoy horrorizada por lo que te hicieron, continuó. Insistí en que Michael se comunicara, pero no tenía idea de que pedirían dinero. Estoy avergonzada y enojada por eso. Sí, necesito cirugía por una condición de tiroides, pero tenemos seguro. Tus padres son los que están en problemas financieros, no nosotros. Le pregunté por qué había venido. Me miró a los ojos. Mereces saber toda la verdad, dijo. Tus padres han estado diciendo a todos que abandonaste a la familia, que estabas inestable mentalmente, que les robaste dinero antes de desaparecer, que pasaron años buscándote. Todas mentiras para cubrir lo que habían hecho. Sentí como si me hubieran golpeado. ¿Cómo sabes que esto es verdad? Sacó su teléfono. Me mostró publicaciones de Facebook de años atrás. Mi mamá pidiendo oraciones para encontrar a su hija problemática. Mi papá afirmando que había tomado sus ahorros antes de huir. Publicaciones sobre contratar a investigadores privados. Sobre verificar albergues para personas sin hogar. Todo cuidadosamente elaborado para que parecieran víctimas. Todas fechadas años después de que me abandonaron. Jenny se disculpó por haber formado parte de ello, incluso sin saberlo. Dijo que había confrontado a mis padres también, que cuando amenazó con contarle toda la familia la verdad, ellos admitieron todo, que estaban desesperados ahora porque sus mentiras estaban desmoronándose, que mi podcast había hecho que la gente hiciera preguntas que no podían responder. Su hija se despertó en ese momento, una niña linda con cabello rizado. Esta es Lily, dijo Jenny suavemente. Tiene 3 años. Tengo otra hija en camino. Quiero que mis hijos conozcan a su tía, pero solo si tú también quieres eso. Sin presión, sin culpa. Solo una puerta abierta si alguna vez decides cruzarla. Después de que se fueron, me quedé en mi departamento durante horas, procesando. Llamé a Melissa de nuevo. Le conté todo lo que había dicho Jenny. Ella no se sorprendió. Los abusadores a menudo controlan la narrativa, explicó. Crean realidades alternativas donde son víctimas. Me preguntó qué quería hacer ahora. Honestamente no lo sabía. Esa noche recibí otro correo de mi papá.
Este fue diferente, enojado, amenazante. Dijo que si hubiera dicho mentiras sobre ellos en línea, me demandarían por difamación. Dijo que tenían pruebas de que los había robado. Dijo que irían a los medios consulados si no retiraba el podcast y ofrecía una disculpa pública. Dijo que esperaban compensación financiera por el daño a su reputación. Lo reenvié a Melissa, luego a mi abogado Marcus. Me llamó inmediatamente. Esto es una amenaza vacía, me aseguró. La verdad es una defensa absoluta contra la difamación. Guarda todo pero no respondas. Me encargaré de ellos si realmente presentan algo, lo cual dudo que hagan. Las personas que realmente van a demandar generalmente no lo anuncian primero. Al día siguiente, recibí una llamada de Michael. Dejé que se fuera al buzón. Sonaba en pánico. Emma, Jenny me dijo que te visitó. Nuestros padres están furiosos. Están diciendo cosas terribles sobre ella ahora también. Temo que vayan a intentar algo desesperado. Por favor, devuélveme la llamada desde el teléfono de Jenny. No sabía qué creer más. Llamé a Marcus nuevamente. Sugirió reunirme con Michael y Jenny en algún lugar público con él presente como mi abogado, solo para escucharlos. Acepté de mala gana. Organizamos una reunión en un restaurante cerca de la oficina de Marcus para el día siguiente. Se presentaron a tiempo. Ambos se veían terribles. Estrés, agotamiento. Jenny tenía un moretón en el brazo que trataba de ocultar. Michael no podía hacer contacto visual. Soy Marcus, el abogado de Emma, dijo mientras nos sentábamos, lo que hizo que Michael se estremeciera. Pero nos sentamos, pedimos café y empezaron a hablar. La historia que salió era peor de lo que había imaginado. Mis padres habían estado viviendo de Michael durante años, mudándose dentro y fuera de su casa, tomando dinero para emergencias, cuidando a sus hijos mientras criticaban su crianza. Cuando Jenny los confrontó sobre mí, mi papá la agarró del brazo, lo suficientemente fuerte como para dejar marcas. Michael los echó. Ahora estaban alojándose en un motel, llamando constantemente, apareciendo en su trabajo. Escuché sin interrumpir. Observé a mi hermano desmoronarse mientras describía cómo nuestros padres lo habían controlado toda su vida, cómo lo habían convencido de que yo los había abandonado, cómo había tenido demasiado miedo para cuestionar su versión de los hechos, cómo había estado atrapado en su red de manipulación y mentiras durante 12 años, cómo tenía miedo de que lastimaran a Jenny o a los niños. Marcus hizo preguntas cuidadosas sobre entrelazados financieros, sobre títulos de propiedad y cuentas bancarias, sobre si mis padres tenían llaves de su casa. Michael respondió todo. Dijo que habían confirmado su hipoteca. Dijo que su papá todavía figuraba en su cuenta bancaria de cuando estaba en la universidad. Dijo que tenían llaves de repuesto. Dijo que conocían todas sus contraseñas. Marcus tomó notas, echándome ocasionalmente miradas. Al final de la reunión, me sentí agotada pero más clara. Esto ya no era solo sobre mí. Michael y Jenny también eran víctimas. A su manera, diferente a mí, pero aún atrapados. Marcus sugirió que hablaran con un abogado por su cuenta. Les dio la tarjeta de un colega y les dijo que cambiaran las cerraduras, contraseñas y cuentas bancarias de inmediato. Asentían, luciendo abrumados pero agradecidos. Cuando nos íbamos, Michael me abrazó. Esta vez lo abracé de vuelta. No era perdón, aún no, pero era algo. Un reconocimiento de que ambos habíamos sido dañados por las mismas personas, que tal vez podríamos ayudarnos a sanar. Esa noche, recibí una serie de mensajes de texto cada vez más desquiciados de los números de mis padres. Acusaciones, amenazas, chantajes. Bloqueé todos. Luego llamé a Jenny. Le pregunté si estaban a salvo. Dijo que sí. Habían cambiado las cerraduras. Pasaron la noche con amigos. Estaban considerando una orden de restricción. Me sentí aliviada pero todavía preocupada. A la mañana siguiente, desperté con Jenny de nuevo. Estaba histérica. Entraron a nuestra casa. Gritó. Se llevaron las fotos de bebé de Lily, documentos importantes, la computadora portátil de Michael. Dejaron una nota. Los asuntos familiares deben permanecer en la familia. Le dije que llamara a la policía de inmediato. Dije que los encontraría en su casa y llamé a Marcus por el camino. Cuando llegué, había un coche policial afuera de su casa. Un oficial estaba tomando declaraciones en la sala de estar. El lugar estaba hecho un desastre. Cajones abiertos, papeles esparcidos. Michael estaba sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos. Jenny señalaba objetos perdidos al oficial. Me presenté como familia, allí para ayudar. El oficial parecía escéptico de que los abuelos fueran a irrumpir. ¿Estás segura de que no usaron una llave?, preguntó. ¿Quizás esto es un malentendido? Jenny le mostró el brazo moreteado. Le contó sobre el comportamiento en escalada, sobre las amenazas, sobre cómo los habían estado acosando. Tomó notas, pero no parecía convencido. Dijo que sin evidencia sería difícil probar quién lo había hecho. Después de que la policía se fue, recogimos juntos. Encontramos más cosas faltantes, álbumes de fotos, documentos financieros, la llave de repuesto de su auto. Michael se veía derrotado. Esto es mi culpa, dijo. Debería haber protegido mejor a mi familia. Debería haberles hecho frente antes. Debería haber buscado más por ti. No estaba en desacuerdo, pero tampoco quise agregar más. Ahora estábamos más allá de eso. Marcus llegó cuando estábamos terminando. Miró a nuestro alrededor con seriedad. Dijo que esto cambiaba las cosas, que teníamos que documentar todo, que la entrada ilegal era un crimen grave.
que todos deberíamos quedarnos en algún otro lugar durante unos días, que ayudaría a presentar órdenes de restricción de emergencia por la mañana. Asentimos, demasiado exhaustos para discutir. Jenny empacó bolsas para ellos mientras Michael y yo asegurábamos la casa lo mejor que pudimos. Cambiamos cerraduras de nuevo, revisamos ventanas, discutimos cámaras de seguridad. Se sentía surrealista tomar estas precauciones contra nuestros propios padres, pero también era necesario. Habían cruzado una línea que no podía ser deshecha. Mientras nos íbamos, Michael recibió un mensaje de texto de nuestro papá. Solo 3 palabras. Te estamos vigilando. Me lo mostró, con las manos temblando. Tomé una captura de pantalla y la envié a Marcus. Luego tomé una decisión. Les dije que vendrían a quedarse conmigo. Mi edificio tenía seguridad, cámaras, un portero que ya sabía que no debía dejar entrar a nuestros padres. Aceptaron con gratitud. Esa noche los 4 cenamos comida para llevar en mi sala de estar. Lily jugaba con juguetes que Jenny había empacado. Hablamos en voz baja sobre los siguientes pasos, sobre las órdenes de restricción, sobre los informes policiales, sobre cambiar números de teléfono y direcciones de correo electrónico, sobre la posible mudanza a una nueva casa. No era la reunión familiar que jamás había imaginado. Estar sentados allí con el hermano que me dejó ser abandonada, su esposa que había creído mentiras sobre mí, y su hija que era inocente en todo esto. Pero, de alguna manera, se sentía bien, como si finalmente estuviéramos enfrentando la verdad juntos, como si tal vez, solo tal vez, pudiéramos construir algo nuevo de las cenizas de lo que nuestros padres habían destruido. A la mañana siguiente, Marcus llamó. Dijo que había presentado órdenes de restricción de emergencia para todos nosotros. Dijo que necesitábamos comparecer en el tribunal la próxima semana para hacerlas permanentes. Dijo que también había informado a un detective sobre la entrada ilegal, quien estaba tomando el asunto más en serio que los oficiales que respondieron. Dijo que deberíamos quedarnos juntos hasta que esto se resolviera. Estuve de acuerdo. Llamé a mi asistente. Le dije que trabajaría desde casa indefinidamente. Emergencia familiar. Ella entendió. Reorganizó mi agenda. Instalé un espacio de trabajo en mi habitación de invitados para Michael, que también necesitaba trabajar de forma remota. Jenny y Lily se apoderaron de mi sala de estar, construyendo fuertes de almohadas y viendo caricaturas. Era extraño tener gente en mi espacio. Había vivido sola durante años. Me gustaban mis rutinas tranquilas, mis mostradores limpios, mi fregadero vacío. Pero había algo reconfortante en el ruido también, en las risas de Lily, en el suave cántico de Jenny mientras doblaba la ropa, en los dedos de Michael sobre su teclado en la otra habitación. Se sentía como familia. No la familia que me había abandonado, pero tal vez la familia en la que podríamos convertirnos. Esa tarde, el portero llamó. Dijo que había una entrega. Flores. Le dije que revisara la tarjeta antes de enviarlas. Me las leyó. Sabemos dónde están todos. Esto no ha terminado. Le dije que rechazara la entrega, que llamara a la policía si la persona que entregaba no las regresaba. Luego volví a llamar a Marcus. Dijo que añadiría esto a nuestro archivo, que esto fortalecía nuestra solicitud de órdenes de restricción, que estábamos haciendo todo correctamente. No le conté a Michael o a Jenny sobre las flores. Estaban lo suficientemente estresados. En cambio, pedí más abarrotes. Cociné la cena para todos. Jugué con Lily. Intenté crear algo de normalidad en esta situación extraña. Pero esa noche, después de que todos se durmieran, me senté sola en mi cocina y finalmente dejé que todo lo que sentía saliera. El miedo, la ira, la tristeza, la extraña esperanza. Lloré silenciosamente en un trapo de cocina para que nadie me escuchara. En la mañana, Jenny me encontró haciendo café. Preguntó si estaba bien. Mentí. Dije que sí. Ella no me creyó. Se sentó en el mostrador. Está bien no estar bien, Emma, dijo con suavidad. Yo tampoco lo estoy. Michael llora en la ducha donde cree que nadie puede oírlo. Lily sigue preguntando cuándo podemos volver a casa. Esta situación es terrible, pero estoy agradecida de que la enfrentemos juntas. La miré. Esta mujer a la que apenas conocía y que de algún modo ahora era parte de mi vida. Le pregunté por qué había venido a mí ese primer día, por qué había elegido creerme sobre la familia que había conocido durante años. Sonrió con tristeza. Siempre sentí que había algo raro en tus padres, sobre las historias que contaban, sobre la forma en que controlaban a Michael. El podcast confirmó mis sospechas. No podía dejar que mis hijas crecieran pensando que abandonar a un niño era algo aceptable. Entonces nos abrazamos. Primera vez. Se sintió torpe pero genuina, como el comienzo de algo. No exactamente amistad, no todavía, pero entendimiento, solidaridad, una determinación compartida para romper el ciclo de maltrato que nos había dañado a todos. Los siguientes días cayeron en una rutina, trabajando, cocinando, jugando con Lily, revisando con Marcus, saltando ante ruidos inesperados, sobresaltándonos cuando sonaban los teléfonos, viviendo en un extraño limbo de normalidad doméstica y tensión subyacente. Estábamos a salvo, pero no en paz, juntos, pero aún sanando, familia, pero aún aprendiendo lo que eso significaba. El viernes, Marcus llamó con noticias. El detective había encontrado evidencia. Imágenes de seguridad de una gasolinera cerca de la casa de Michael mostraron el auto de nuestros padres estacionado allí durante el tiempo de la entrada ilegal. La audiencia para la orden de restricción estaba programada para el lunes. Estaba seguro de que se aprobaría.
Todos nos sentimos aliviados, pero todavía ansiosos. A la espera de la próxima escalada, llegó esa noche, un ladrillo a través de la ventana del auto de Michael en el estacionamiento. Esta vez sin nota, sin necesidad de una. El mensaje fue claro. Las imágenes de seguridad del edificio mostraron a un hombre con una gorra de béisbol, la cara cuidadosamente girada lejos de las cámaras. No pudimos probar que fuera nuestro papá, pero todos lo sabíamos. Presentamos otro informe policial. Lo añadimos a nuestro archivo. Intentamos no dejar que Lily viera cuán asustados estábamos. La noche del domingo nos sentamos juntos haciendo un plan para el tribunal. ¿Qué ponernos? ¿Qué decir? ¿Qué evidencia traer? ¿Cómo explicar nuestra historia familiar sin sonar locos? ¿Cómo hacer que el juez entendiera el patrón de escalada? ¿Cómo protegernos legal y físicamente? Se sentía surrealista discutir a nuestros padres de esta manera, como hablar de extraños peligrosos que compartían nuestro ADN. Mientras hablábamos, mi teléfono sonó con una notificación de correo electrónico. De mi mamá, la línea de asunto, última oportunidad. Casi lo elimino sin leerlo, pero algo me hizo abrirlo. Era corto, solo una línea. Si vas al tribunal mañana, lo lamentarás por el resto de tu vida. Se lo mostré a Marcus, que se había quedado a cenar. Tomó una captura de pantalla. Lo añadió a nuestro archivo. Me dijo que no respondiera. Dijo que este tipo de amenazas solo ayudaría a nuestro caso. Esa noche ninguno de nosotros durmió bien. Seguía revisando mis cerraduras, escuchando ruidos, preguntándome qué podrían hacer mis padres a continuación, preguntándome si estábamos exagerando, preguntándome si estábamos subestimando, preguntándome cómo había llegado mi vida a este punto, de adolescente abandonada a empresaria exitosa, a esconderme en mi propio apartamento de las personas que me dieron vida. La mañana del lunes llegó con una extraña calma. Nos vestimos con cuidado, casual de negocios, respetable, confiable. Jenny organizó que una amiga cuidara a Lily. Condujimos hacia el tribunal en autos separados por si acaso. Nos encontramos con Marcus en los escalones afuera. Se veía seguro, con la carpeta del caso en mano. Nos dijo que había manejado docenas de casos como este, que la evidencia era sólida, que los jueces tomaban en serio las amenazas, que estaríamos protegidos. A medida que entramos en el tribunal, los vi, mis padres, de pie cerca de la entrada, luz la edad que recordaba, más pequeños de alguna manera. Mi mamá me vio primero, hizo un movimiento hacia mí. Mi papá le agarró el brazo, la mantuvo atrás. Nos miraron pasar, no hablaron, no intentaron acercarse. Solo se quedaron mirando con una mezcla de ira y algo más, algo que podría haber sido miedo. Pasamos junto a ellos hacia el edificio. Hicimos check-in en seguridad. Seguimos a Marcus hacia la sala de tribunal correcta. Nos sentamos juntos en un banco, esperando a que llamaran nuestro caso. Podía sentir la entrada de mis padres detrás de nosotros. Podía sentirlos sentados en el lado opuesto de la sala. Podía escuchar casi su conversación susurrada, pero no me di vuelta. Mantengo los ojos hacia adelante, concentrándome en respirar. El juez llamó nuestro caso. Nos levantamos. Caminamos hacia adelante. Tomamos nuestros lugares. Marcus presentó nuestra evidencia con calma. La entrada ilegal, los mensajes amenazantes, las flores, el ladrillo, el correo electrónico, la historia del abandono y la manipulación. El juez escuchó con atención, hizo preguntas de aclaración, miró a nuestros padres con creciente preocupación. Cuando fue su turno, mis padres se acercaron al estrado, sin abogado, solo ellos. Mi papá habló primero. Afirmó que estábamos exagerando, que solo estaban intentando reconectar con la familia, que nunca habían quebrantado ninguna ley, que nos amaron y querían reparar el daño, que todo esto era un malentendido exagerado. El juez preguntó sobre las imágenes de seguridad, los mensajes amenazantes. Mi papá negó todo. Dijo que no éramos ellos en las imágenes. Dijo que sus mensajes eran malinterpretados. Dijo que eran las víctimas aquí, no nosotros. Mi mamá asentía, en ocasiones secándose los ojos con un pañuelo. Luego el juez les preguntó directamente sobre el abandono a los 17 años. Mi papá dudó. Empezó a hablar sobre adolescentes problemáticos, sobre decisiones difíciles, sobre hacer lo que ellos pensaban que era lo mejor. El juez lo interrumpió. Preguntó de nuevo, directamente, ¿dejaron a su hija menor sola y se mudaron a otro estado? Mi papá miró hacia abajo. Murmuró algo sobre dificultades financieras. La expresión del juez se endureció. Después de escuchar ambos lados, el juez otorgó nuestras órdenes de restricción. 3 años, sin contacto, sin acercarse a nuestros hogares o lugares de trabajo, sin mensajes a través de terceros. Cualquier violación resultaría en arresto inmediato. Mis padres parecían atónitos, como si no pudieran creer que esto estaba sucediendo, como si nunca hubieran enfrentado consecuencias antes. Al salir del tribunal, mi mamá llamó mi nombre, solo una vez, suavemente. Seguí caminando, no miré atrás. Sentí que el peso se alzaba con cada paso, no sanando, aún no, pero el comienzo de ello, la primera verdadera frontera que no podría cruzarse sin consecuencias serias. Afuera, Marcus nos dio la mano a todos. Dijo que lo habíamos hecho bien. Dijo que las órdenes eran sólidas. Dijo que lo llamáramos de inmediato si había alguna violación. Dijo que estaba orgulloso de nosotros por defendernos. Le agradecimos, sintiendo aturdidos pero aliviados.
como sobrevivientes de un desastre natural. Parpadeando bajo el sol, Michael me abrazó en los escalones del tribunal. Un abrazo real esta vez. Lo siento, Emma, dijo, la voz quebrada, por todo, por no protegerte entonces, por no encontrarte antes, por creer en sus mentiras, por traer este caos de vuelta a tu vida. Lo abracé de nuevo. Le dije que íbamos a estar bien, que nos teníamos el uno al otro ahora, que podríamos construir algo nuevo, algo mejor. Mientras caminábamos hacia nuestros autos, sentí que mi teléfono vibraba. Un mensaje de texto de un número desconocido. Casi no lo reviso, pero cuando lo hice, sentí un escalofrío. Era una foto de Lily en casa de una amiga, jugando en el patio trasero, sin saber que estaba siendo observada. Abajo, solo 4 palabras. Esto no ha terminado aún. Mostré el texto a Michael de inmediato. Su rostro se volvió pálido. Llamó a Jenny, quien ya iba de camino a recoger a Lily. Les dije que se encontraran en mi apartamento. Luego llamé a Marcus desde el auto. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Me dijo que le reenviara el texto y que fuera directamente a casa. Dijo que llamaría a la policía y se reuniría con nosotros allí. Dijo que esto era una clara violación de la orden de restricción. Dijo que me mantuviera calma, pero alerta. El viaje de regreso se sintió eterno. Seguía mirando mis espejos, paranoica de que mis padres me estuvieran siguiendo. Cuando finalmente entré en el garaje de mi edificio, me quedé en mi auto un minuto, respirando, tratando de reponerme por enfrentar a Michael y Jenny. Necesitaban que fuera fuerte en este momento. Los encontré ya en mi apartamento. Jenny abrazando a Lily como si pudiera desaparecer. La pobre niña lucía confundida y asustada. Michael estaba inquieto, pasando sus manos por su cabello una y otra vez. Les mostré el mensaje. Jenny comenzó a llorar. Dijo que habían estado vigilando a su bebé. Dijo que nunca se perdonaría si le pasaba algo a Lily. Michael las rodeó con sus brazos, luciendo más decidido que nunca. Marcus llegó 20 minutos después con 2 oficiales de policía. Tomaron nuestras declaraciones. Miraron el texto. Hicieron algunas llamadas. Dijo que enviarían un coche patrullando la casa de la amiga para verificar las cosas. Dijo que intentarían rastrear el número. Dijo que aumentarían las patrullas alrededor de mi edificio. Todo lo correcto. Pero podía ver que no entendían completamente cuán peligrosos podrían ser mis padres. Cuán impredecibles. Cuán desesperados. Después de que la policía se fue, nos sentamos en mi sala de estar tratando de averiguar los siguientes pasos. Jenny sugirió ir a un hotel con nombres diferentes. Michael pensaba que deberíamos conducir a casa de su primo a unos estados de distancia. Me senté allí cada vez más enojada por el minuto. Esto era una locura. Habíamos hecho todo bien. Siguieron todos los canales legales. Obtuvimos nuestras órdenes de restricción. Y todavía nos estaban aterrorizando, aún controlando nuestras vidas a través del miedo. Me levanté de repente. He terminado de huir, dije. He terminado de esconderme. He terminado de dejar que determinen cómo vivo mi vida. Ya han robado mi infancia. No les entregaré mi adultez también. Michael me miró como si estuviera loca. ¿Qué planeas hacer? Honestamente, no lo sabía aún, pero sabía que no podíamos seguir viviendo así. Esa noche, tomamos turnos para hacer guardia mientras los demás dormían. Tomé el primer turno, sentada junto a la ventana de mi sala de estar con todas las luces apagadas, observando la calle de abajo. Alrededor de las 2 a.m. vi un auto que reconocía, el viejo Buick de mi papá. Dio 3 vueltas a la manzana antes de estacionarse enfrente. Tomé fotos con mi teléfono. Luego desperté a Michael. Observamos juntos cómo nuestro papá permanecía en su auto mirando hacia mi edificio, sin acercarse, sin violar la orden de restricción técnicamente, simplemente dejándonos saber que estaba allí, observando, esperando. En la mañana, envié las fotos a Marcus. Dijo que era preocupante, pero no técnicamente una violación, ya que mi papá se estaba quedando en su auto, lejos del edificio. Dijo que siguiéramos documentando todo. Me colgué sintiéndome frustrada. El sistema legal tenía límites. Las órdenes de restricción eran solo pedazos de papel. No podían detener a alguien decidido a hacerte daño. Jenny y Michael decidieron llevar a Lily a un hotel durante unos días, en algún lugar con corredores interiores y buena seguridad. Les ayudé a empacar, los abracé para despedirme. Prometí verificar cada pocas horas. Después de que se fueron, me quedé en mi departamento vacío sintiéndome extrañamente tranquila, como si hubiera llegado a algún punto decisivo, como si no pudiera seguir viviendo en este limbo. Llamé a Melissa, le conté todo, le pregunté qué pensaba que debía hacer. Ella estuvo en silencio un momento. Luego me hizo una pregunta que me golpeó fuerte. ¿Qué deseas realmente de tus padres? No lo que no quieres, no lo que temes, sino lo que realmente deseas. Me di cuenta de que nunca había pensado en ello de esa manera. Después de colgar, hice una lista. Lo que quería. 1. Vivir sin miedo. 2. Tener una relación con mi hermano y su familia. 3. Dejar de sentirme responsable por las acciones de mis padres. 4. Liberarme del pasado. En ninguna parte de esa lista estaba la reconciliación con mis padres. En ninguna parte estaba el perdón. En ninguna parte estaba entender por qué hicieron lo que hicieron. Solo quería liberarme de ellos. Esa tarde hice algo loco. Les envié un correo a mis padres. Solo un mensaje corto. Sé que están observando mi edificio. Sé que no van a parar. Así que hablemos. Una última vez. Mañana, al mediodía, en la cafetería de la calle 8. Solo yo, sin policía, sin abogados.
Después de eso, déjenos en paz para siempre. Hice clic en enviar antes de poder cambiar de opinión. No le conté a Michael ni a Jenny. No le conté a Marcus ni a Melissa. Esto era algo que necesitaba hacer yo misma, por mí misma. No era tan ingenua como para pensar que mis padres de repente se volverían razonables, pero necesitaba enfrentarles en mis propios términos. Necesitaba expresar mi paz. Necesitaba terminar con este ciclo de una vez por todas. Mi papá respondió en minutos. Simplemente estaré allí, sin amenazas, sin chantajes, solo confirmación. Pasé el resto del día preparándome, no físicamente, mentalmente, pensando en lo que quería decir, lo que necesitaban escuchar, qué límites necesitaba establecer. Dormí sorprendentemente bien esa noche, como si tomar una decisión hubiera levantado un peso de encima. A la mañana siguiente, me vestí cuidadosamente, no para impresionarlos, solo para sentirme fuerte, confiada. Tomé un Uber a la cafetería, llegando 15 minutos temprano. Elegí una mesa en la esquina trasera donde podía ver la puerta, pero no estaba inmediatamente visible desde afuera. Pedí un café que realmente no quería. Simplemente me senté allí, esperando, sorprendentemente tranquila. Ellos llegaron exactamente al mediodía, luciendo mayores de lo que recordaba, más cansados. Mi mamá me vio primero, le dio un toque a mi papá. Se acercaron lentamente, como si se acercaran a un animal salvaje que pudiera escapar. Se sentaron frente a mí sin hablar. Solo nos miramos el uno al otro durante un largo momento. Estos extraños que eran mis padres, estas personas que me habían formado en formas que nunca entenderían. Hablé primero. No convoqué esta reunión para reconciliarme, o para darles dinero, o para escuchar excusas. La convoqué para que entendieran una cosa. Se acabó. Han perdido. No solo el caso en la corte. Me han perdido. Han perdido a Michael. Han perdido a sus nietos. Han perdido cualquier oportunidad de ser parte de nuestras vidas. Y si no pueden aceptar eso, si siguen acosándonos, amenazándonos, tratando de forzar su camino de regreso, les destruiré. Mi papá comenzó a interrumpir. Levanté mi mano. No he terminado. Luego saqué mi teléfono. Les mostré capturas de pantalla de todos sus mensajes amenazantes, la foto de Lily, los correos electrónicos. He enviado copias a todos en sus vidas, sus hermanos, su iglesia, sus vecinos, sus empleadores, todos. Aún no, pero lo haré si vuelven a contactarnos, si se acercan a nuestros hogares, si mencionan nuestros nombres a alguien que conozcamos. Mi mamá comenzó a llorar. Acabamos de recuperar nuestra familia. Cometimos errores, pero merecemos otra oportunidad. Nos estamos haciendo viejos y no queremos morir solos. La miré durante un largo momento. Deberías haber pensado en eso antes de abandonar a tu hija de 17 años, antes de mentirle a todos sobre lo que había hecho, antes de irrumpir en la casa de Michael, antes de amenazar a tu propio nieto. Mi papá se enojó entonces. Eres ingrata. Siempre ha sido difícil. Has vuelto a poner a tu hermano en nuestra contra. Te debemos por haberte criado. Me reí. En realidad me reí en su cara. ¿Realmente crees que tienes derecho a gratitud por hacer lo mínimo como padre durante 17 años antes de abandonarme por completo? ¿Crees que tu crianza fue tan estelar que debería agradecerte por ello? No tuvo respuesta para eso. Solo se sentó allí, roja de vergüenza. Mi mamá seguía llorando, pero no sentí nada, ni culpa, ni simpatía. Solo una claridad fría de que estas personas nunca iban a cambiar. Nunca asumirían la responsabilidad. Nunca serían los padres que merecía. Me levanté para irme. Esta es tu última advertencia. La próxima vez que violes la orden de restricción, no solo llamaré a la policía. Me aseguraré de que todos los que conoces entiendan exactamente qué tipo de personas realmente son. Tengo los recursos para hacer que sus vidas sean muy difíciles si me obligan a actuar. No quiero hacerlo, pero lo haré para proteger a mi familia, a mi verdadera familia. Michael, Jenny, Lily, las personas que elegí, mientras me alejaba. Mi mamá llamó después de mí. ¿Realmente nos odias tanto? Me detuve. Me di la vuelta. No los odio. No siento nada por ustedes. Ahora son extraños para mí. Y esa es su pérdida, no la mía. Salí de esa cafetería sintiéndome más ligera de lo que había estado en años. Llamé a Michael desde la acera. Le conté todo. Al principio estaba molesto de que me hubiera reunido con ellos sola. Luego preocupado de que pudieran represalias. Pero en su mayoría parecía aliviado de que alguien finalmente se les hubiera enfrentado directamente. Dijo que deseaba haber tenido el valor de hacerlo hace años. Regresé a mi departamento. Empaqué una bolsa. Decidí unirme a Michael y su familia en su hotel por unos días, solo para estar a salvo. Cuando llegué, Lily corrió a abrazarme. Tía Emma. Me llamó por primera vez. Casi lloro. Jenny también me abrazó. Dijo que estaba orgullosa de mí. Dijo que esperaba que finalmente obtuviera algo de paz. Michael solo me apretó el hombro, sin palabras necesarias. Pasamos los siguientes días en un extraño limbo, esperando que mis padres hicieran su próximo movimiento, revisando nuestros teléfonos constantemente, saltando ante ruidos inesperados. Pero no pasó nada. Ninguna llamada, ningún texto, ningún correo electrónico, ninguna visión de su auto. Solo silencio. Después de una semana, Michael y Jenny decidieron regresar a casa. Cambiaron todas sus cerraduras nuevamente, instalaron cámaras de seguridad, hicieron planes para poner su casa en venta, comenzaron a buscar lugares más cerca de mi ciudad. También regresé a mi departamento, de vuelta al trabajo, de vuelta a algo que se parecía a la vida normal. Pasaron 2 semanas, luego un mes.
Nada de mis padres. Marcus se mantuvo en contacto regularmente. Dijo que el detective había confirmado que habían regresado a su estado. Dijo que las órdenes de restricción seguían vigentes. Dijo que deberíamos mantenernos vigilantes, pero tratar de seguir adelante con nuestras vidas. Lentamente lo hicimos. Michael encontró un nuevo trabajo en mi ciudad. Jenny inscribió a Lily en preescolar. Compraron una casa a 20 minutos de mi departamento. Cenábamos juntos todos los domingos. Comenzamos a construir nuevas tradiciones, nuevos recuerdos, un nuevo tipo de familia basada en la elección en lugar de la obligación. Seguía esperando sentir algo por mis padres, tristeza quizás, o culpa, o ira, pero, en su mayor parte, sentía alivio, como si finalmente hubiera dejado a un lado un peso pesado que había estado cargando desde que tenía 17, como si finalmente pudiera concentrarme en el futuro, en lugar del pasado. 6 meses después de la confrontación en la cafetería, recibí una carta, reenviada a través de Marcus para que mi dirección permaneciera privada, de mi mamá. Casi no la abrí, casi la tiré sin leer, pero la curiosidad ganó. Era corta, solo unos pocos párrafos, sin excusas esta vez, sin demandas, solo reconocimiento de que me habían hecho daño profundamente, que habían fracasado como padres, que entendían por qué quería tener nada que ver con ellos, que estaban recibiendo consejería, que respetarían las órdenes de restricción, que esperaban que algún día pudiera estar dispuesta a escuchar una disculpa adecuada, pero entendían si ese día nunca llegaba. Se la mostré a Michael. Él obtuvo una carta similar. Hablamos sobre eso durante la cena esa noche, sobre si eran sinceras, sobre si cambiaba algo, sobre si podríamos confiar en ellos de nuevo. No llegamos a ninguna conclusión, solo acordamos tomarlo un día a la vez, priorizar nuestra sanación, proteger a la familia que estábamos construyendo. Guardo la carta en el cajón de mi escritorio, no porque esté lista para perdonar, no porque quiera reconciliarme, sino porque representa algo importante. Mis padres finalmente reconociendo mi derecho a establecer límites, mi derecho a elegir a quién dejo entrar en mi vida, mi derecho a definir la familia en mis propios términos. La semana pasada, Lily tuvo su 4ª fiesta de cumpleaños. Michael y Jenny me invitaron a ayudar a planearla. La tuvimos en mi apartamento, globos por todas partes, un pastel que encargué de una pastelería elegante, regalos apilados en la mesa de café, Lily corriendo con un vestido de princesa, riéndose, Jenny tomando fotos, Michael asando en mi balcón, amigos deteniéndose durante todo el día, tanto ruido, tanto gozo. En un momento, me deslicé a la cocina para tomarme un momento a solas, mirando a través de la puerta mientras Michael giraba a Lily en círculos, mientras Jenny se reía de algo que un amigo decía, mientras mi departamento, una vez tan vacío y silencioso, se llenaba de vida y amor. Pensé en esa nota en mi mostrador de la cocina hace 12 años. Te las arreglarás. Y lo había hecho. No de la forma en que ellos pensaban, pero había descubierto lo que debería ser la familia, cómo debería verse el amor, lo que realmente merecía todo este tiempo. No estoy diciendo que todo esté perfecto ahora. Todavía tengo problemas de confianza. Todavía voy a terapia cada semana. A veces tengo pesadillas sobre ser abandonada. Todavía me sobresalto cuando suena mi timbre inesperadamente. Pero estoy sanando. Todos estamos sanando. Construyendo algo nuevo a partir de los fragmentos rotos de nuestro pasado. Algo más fuerte. Algo elegido. Algo real. A veces, la gente pregunta si algún día reconciliaré con mis padres. Si alguna vez les dejaré conocer a Lily. Si alguna vez los perdonaré por lo que hicieron. Aún no tengo respuestas a esas preguntas. Tal vez algún día, tal vez nunca. Pero lo que sé es esto. Ya no me define lo que me hicieron. Me define lo que construí después. Por la persona que elegí llegar a ser. Por la familia que elegí crear. Y eso es suficiente.